La intervención de las comunicaciones privadas es la práctica de interceptar, registrar o escuchar comunicaciones privadas sin el consentimiento de las partes involucradas. Las comunicaciones privadas pueden ser comunicaciones telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, conversaciones en línea y hoy en día el espionaje hasta de redes sociales. La intervención de las comunicaciones privadas es la práctica controvertida que plantea importantes cuestiones de derechos humanos. El derecho a la privacidad es un derecho fundamental reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la mayoría de constituciones nacionales en el mundo deben estar sujetas a él. La intervención de las comunicaciones privadas puede violar este derecho si se lleva a cabo sin el consentimiento de las partes involucradas o si se utiliza para fines no legítimos. Bienvenidos todos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la intervención de las comunicaciones privadas en Honduras. Esto también vamos a dar una énfasis de lo que es o lo que ha sido la intervención de las comunicaciones en el mundo. Y esta ha estado regulada de manera diferente en cada país. Vámonos. En algunos países la intervención de las comunicaciones privadas está prohibida por la ley, mientras que en otros, por otro lado, está permitida en determinadas circunstancias. En general, la intervención de las comunicaciones privadas está permitida únicamente para fines de seguridad nacional, para fines de investigación criminal y para los fines de protección de la vida o la salud. En este caso, para los fines de seguridad nacional, los gobiernos pueden intervenir las comunicaciones privadas para prevenir o investigar actos ya sea de terrorismo u otros delitos graves que constituyan una amenaza para la seguridad nacional. En el caso de la investigación criminal, los órganos encargados de hacer cumplir la ley pueden intervenir las comunicaciones privadas para investigar ya sea delitos privados o un poco más graves como la delincuencia organizada, entre otros. Y para los fines de la protección de la vida o la salud, en este caso los organismos públicos pueden intervenir las comunicaciones privadas para proteger la vida o la salud de las personas. Sin embargo, incluso en estos casos, la intervención de las comunicaciones privadas debe estar sujeta a una serie de garantías para proteger el derecho a la privacidad. Estas garantías suelen incluir requisitos. La intervención de las comunicaciones debe estar autorizada por la ley que establezca claramente los casos en los que está permitida y los procedimientos que deben seguirse. La intervención debe ser necesaria para alcanzar el objetivo legítimo perseguido y debe ser proporcional al perjuicio que pueda causar el derecho a la privacidad. También, esta intervención debe ser supervisada por un tribunal para garantizar que se respetan los derechos fundamentales. En la práctica, la intervención de las comunicaciones privadas suele ser realizada por agencias de inteligencia o de seguridad nacional. Estas agencias suelen utilizar una variedad de técnicas para interceptar las comunicaciones privadas, como la vigilancia electrónica, el acceso a los datos almacenados y la vigilancia física. La intervención de las comunicaciones puede tener un impacto significativo en los derechos humanos y en la sociedad. La intervención puede utilizarse para controlar a los opositores políticos, para reprimir la libertad de expresión y para violar la privacidad de las personas. Pues, como todos sabemos, en la mayoría de países, incluyendo Honduras, suceden estas cosas. Y en algunos ejemplos de las intervenciones de las comunicaciones privadas en el mundo, vamos a poner el ejemplo histórico del espionaje, más que todo Estados Unidos, donde la Agencia de Seguridad Nacional ha sido acusada de interceptar las comunicaciones privadas sin el consentimiento de las partes involucradas. En China, el gobierno utiliza la vigilancia electrónica para controlar a la población y reprimir la disidencia política. En Rusia, el gobierno utiliza la vigilancia electrónica para investigar los delitos penales y para espiar a los opositores políticos. Es importante que la intervención de las comunicaciones privadas esté regulada de forma adecuada para proteger el derecho a la privacidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece en su artículo 12 que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, establece en su artículo número 17 que 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la Organización de los Estados Americanos OEA en 1969, establece en su artículo 11 que 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. Nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familiar, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. Estos instrumentos internacionales establecen el derecho a la privacidad, que incluye el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Este derecho puede ser limitado por la ley, pero solo en los casos que están previstos en los instrumentos internacionales y de manera que se garantice la proporcionalidad de la medida. La Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas en Honduras se basa en estos instrumentos internacionales. Esta ley establece que las intervenciones de las comunicaciones privadas solo pueden realizarse por una orden judicial en los casos que están previstos en la misma ley. También establece que las autoridades que intervienen en las comunicaciones privadas deben conservar los registros de las intervenciones que serán puestos a disposición de los jueces o los tribunales competentes. Esta ley hondureña es compatible con el marco normativo internacional, sin embargo, es importante que la ley que se aplique de manera efectiva para garantizar el derecho a la privacidad de las personas. Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Estas normas constitucionales establecen el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la inviolabilidad de la vida privada y la prohibición de las interceptaciones de las comunicaciones privadas. La Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas debe respetar estos derechos y garantías constitucionales. En concreto, la Ley Especial debe establecer requisitos para la autorización de las intervenciones de las comunicaciones privadas. La orden debe ser emitida por un juez competente en un proceso judicial específico. El juez debe justificar la necesidad de las intervenciones de las comunicaciones privadas para la investigación de un delito. También, la intervención debe ser limitada al tiempo y al contenido necesario para la investigación del delito. La ley especial también debe establecer garantías para los derechos de las personas afectadas por la intervención de las comunicaciones privadas. Y como toda garantía, toda persona tiene derecho a ser informado cuando va a ser intervenido. La persona que está afectada debe ser informada de la misma manera y tan pronto como sea posible. También esta persona, cuando es informada y ella siente que es afectada por la intervención, tiene derecho a impugnarla ante un juez. Entonces, la ley especial sobre intervención de las comunicaciones privadas debe respetar los derechos y garantías constitucionales para garantizar la protección de la privacidad de las personas.
El Congreso Nacional es el órgano competente para decretar la ley especial de las intervenciones de las comunicaciones privadas, ya que es el órgano legislativo del Estado de Honduras, y esta ley debe establecerse las normas y procedimientos de las intervenciones que ellos podrán decretar. También hay que recordar que el Poder Judicial es el órgano competente para autorizar las intervenciones de las comunicaciones privadas, basándose en los supuestos establecidos por la ley. Pues más que todo esto lo hacen por medio de una resolución judicial que debe especificar lo que anteriormente habíamos dicho, el fin con el que se va a intervenir, el periodo de tiempo y la intervención y el motivo de la autorización. Como toda ley, la ley especial sobre intervención de las comunicaciones privadas también se rige por principios. Entre estos principios tenemos el principio de la proporcionalidad, que dice: la intervención de las comunicaciones tendrá carácter excepcional y solo podrá realizarse cuando resulte útil para una investigación penal y se justifique la medida, ponderándose un equilibrio entre lo que pretende lograr con la medida y el derecho que ha de resultar afectado. Este principio de proporcionalidad significa que la medida debe ser adecuada, necesaria y proporcional al fin que se persigue. En el caso de la intervención de las comunicaciones privadas, el fin que se persigue es investigar un delito grave o proteger la seguridad del Estado. La medida que debe ser adecuada para lograr este fin, es decir, debe ser capaz de proporcionar información relevante para investigaciones o para la protección de la seguridad del Estado. Las medidas deben ser necesarias, no deben haber otras medidas menos invasivas que puedan lograr el mismo fin. Y la medida debe ser proporcionada, es decir, no debe suponer una injerencia excesiva en el derecho a la intimidad de las personas. Por otro lado, el principio de necesidad. Este principio de necesidad dice que la intervención de las comunicaciones se ordenará solo cuando sean necesarias para la obtención de la información respecto a la investigación y no existan otras formas menos gravosas para la investigación efectiva de los delitos. Este principio de finalidad establece que la intervención de las comunicaciones privadas solo puede utilizarse para los fines que fue autorizada. Esto significa que la información obtenida a través de la intervención solo puede utilizarse para investigar el delito o para la protección del Estado. El principio de confidencialidad. Este principio dice que el procedimiento de intervención de las comunicaciones será reservado y la información obtenida será estrictamente confidencial durante el desarrollo de las intervenciones. El principio de confidencialidad establece que la intervención de las comunicaciones privadas debe realizarse con un máximo secreto, preservando la identidad de los intervinientes y la confidencialidad de la información obtenida. También tenemos el principio de la reserva judicial. Este principio de reserva judicial dice que la intervención de las comunicaciones solamente podrá autorizarse por el órgano jurisdiccional competente, en forma escrita y debidamente motivada en los términos de la presente ley. Creo que este principio está muy claro y significa más que todo que esta intervención solo puede realizarse por una orden judicial y que dicha orden debe llevar o cumplir con los ciertos requisitos que ya están establecidos y, como se dice, deben ser de manera escrita y con un debido motivo para que esto se pueda realizar. Y por último tenemos el principio de la temporalidad, que dice que la intervención se autorizará por tiempo definido por un juez y no excederá un máximo permitido por la ley. No podemos agregar más a este principio, que está claro, donde se dice que ya existe un tiempo establecido y el tiempo no se podrá exceder. ¿Sobre qué asuntos se puede hacer uso esta intervención de las comunicaciones? Pues más que todo para la persecución de delitos graves, como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, el crimen organizado, la delincuencia organizada y la delincuencia común organizada. Son muchos los delitos graves que están tipificados o que pueden ser un inicio para que se pueda comenzar a realizar una intervención de comunicaciones.
esto con el fin de prevenir estos delitos y para la protección de la seguridad nacional o la protección de la vida y la integridad física de una persona y la protección también de los derechos humanos. Hay que dejar en claro que la intervención de estas comunicaciones privadas puede realizarse por cualquier medio de comunicación, ya sea de un tipo de comunicación telefónica o un tipo de comunicación electrónico o cualquier otro medio de comunicación. Vamos a hacer énfasis en el tipo de comunicación telefónico y comunicación electrónico, y pues para ejemplificar un poco vamos a volver anteriormente a los teléfonos de disco anteriores o a los teléfonos que se conectaban, se enchufaban en un puertecito en la casa, y ese era un tipo de conexión telefónica que era por cable, así también como los telefax y todo lo demás. Pues ahora, con el avance del internet y el avance de la globalización, también existe el tipo de comunicación electrónica. Todas las redes sociales de hecho utilizan de manera electrónica la comunicación. Pueden establecerse una comunicación de punto a punto en cualquier parte del mundo de manera instantánea por medio de la internet, y a eso le denominamos comunicación electrónica. Pues también esta intervención de las comunicaciones privadas también tiene para realizar la intervención de comunicaciones electrónicas. El Congreso Nacional es el órgano competente para decretar la ley especial de la intervención de las comunicaciones privadas, ya que es el órgano legislativo del Estado de Honduras, y esta ley debe establecerse las normas y procedimientos de las intervenciones que ellos podrán decretar. También hay que recordar que el Poder Judicial es el órgano competente para autorizar las intervenciones de las comunicaciones privadas, basándose en los supuestos establecidos por la ley. Pues más que todo esto lo hacen por medio de una resolución judicial que debe especificar lo que anteriormente habíamos dicho, el fin con el que se va a intervenir, el periodo de tiempo y la intervención y el motivo de la autorización. Los requisitos para la solicitud de la intervención de las comunicaciones privadas debe plantearse por escrito y contendrá con toda claridad, primeramente, el nombre y los apellidos de las personas cuyas comunicaciones se van a intervenir, la descripción breve del hecho, las actividades ilícitas que se investigarán y las razones que motivan la necesidad de la intervención. También la calificación legal del delito por los cuales se realizará la solicitud. Los datos de identificación del servicio de comunicación a intervenir, entre ellos incluirá el número de SIN en el caso de los teléfonos celulares, los aparatos de comunicación que se utilizará, las frecuencias que van a monitorear, las direcciones electrónicas, la información referente a los aparatos y dispositivos empleados para brindar el servicio, así como también la referencia a cualquier otro elemento o dato que se considere útil para establecer el tipo de comunicación o telecomunicación que se va a intervenir, el plazo que durará por el cual se requiere que se autorice a la medida, y el nombre del fiscal o agente de la Procuraduría General de la República que solicita la intervención y su lugar para notificaciones. Y por último, todos los elementos o los medios de prueba que sean necesarios para la intervención. El juez competente debe resolver sobre la solicitud de intervención de las comunicaciones privadas en un máximo por lo menos de 24 horas. Si la solicitud es aprobada, el juez competente debe dictar una resolución que autorice la intervención de las comunicaciones y que va a contener algunos aspectos, como ello debe incluir en la resolución las personas o los datos personales de las personas que van a ser objeto de intervención, también el tipo de comunicación que se va a intervenir, el periodo de tiempo de acuerdo a la solicitud, el que él especifica o que él cree que es el tiempo en el que se podrá hacer la intervención, y la autoridad encargada de realizar la intervención. Estos datos deberán ir especificados en la resolución que el juez dicte y se deben cumplir de manera estricta como el juez lo dictó. Cursos ante las resoluciones jurisdiccionales en estos casos, más que todo
Estos recursos pueden interponerse ante las resoluciones judiciales que autorizan la intervención de las comunicaciones privadas. Entre ellos tenemos el recurso de apelación. Este recurso es el recurso ordinario que procede contra las resoluciones judiciales que autorizan la intervención de las comunicaciones privadas. Este debe interponerse ante la Corte de Apelaciones correspondiente dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la resolución. Este recurso debe ser bien fundamentado, debe exponer los motivos por los cuales se considera que la resolución de la apelación es errónea, entre otros detalles que se consideren. Por último, vamos a hablar de la UIC, la Unidad de la Intervención de las Comunicaciones, que este es un órgano administrativo de Honduras que depende directamente de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Esta forma parte de la dependencia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y es la encargada de ejecutar las intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por el Poder Judicial. La UIC está conformada por personas altamente especializadas en las áreas de informática, derecho y telecomunicaciones. También estas personas están sujetas a un estricto secreto profesional que los obliga a guardar reservas sobre las comunicaciones intervenidas y pues esta institución o esta unidad puede intervenir las comunicaciones privadas en muchos casos sobre ellos, como decíamos anteriormente, en la investigación de delitos graves, en la protección de la seguridad nacional y en el cumplimiento del orden judicial.